Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos de nuevo aquí a su programa Tertulia de Noche, como todas las semanas a través de Canal 14. Esta semana vamos a compartir con el director regional del MAC. La verdad es que hemos hablado muchísimo durante tiempos de política, sobre todo en estos tiempos hemos hecho otros análisis, pero pocas veces sacamos la oportunidad para conversar con los directores regionales de instituciones. Y hoy queremos hacerlo con Norma Mora Segura, que es el director regional del MAC, precisamente para que nos comente un poquito no solamente los proyectos que se están llevando a cabo por la institución que él representa, sino que hay una coyuntura que preocupa al país, es el fenómeno del Niño. Más o menos a mediados de abril ya se ha venido sintiendo el fenómeno del Niño y el Instituto Meteorológico Nacional ya anunció alerta verde para todo el país para el mes de julio, de que el fenómeno del Niño se va a acrecentar, va a haber déficit de lluvia en algunas partes del país, no solamente en lo que resta de este año 2023, sino parte de lo que resta del año 2024. ¿Y qué va a pasar en la región? Porque no preciso la fecha exactamente, pero me acuerdo la última vez que hubo el fenómeno del Niño aquí en la zona norte fue bastante pesadito lo que se sintió. Me acuerdo que el director regional era Germán Rojas, si no me acuerdo. Fue hace bastantes años, que vimos, creo que fue en los finales de los 90 tal 98. vez. 98. Y la verdad es que uno se sorprende porque en aquel momento yo trabajaba en Radio Santa Clara e hicimos varias giras a zonas donde estuvo muy seco. Y el tema del clima en el mundo, bueno, no es nada noticia nueva de lo que está ocurriendo. Y ya el Instituto Meteorológico ha pronosticado algunas circunstancias que podrían darse a nivel nacional en déficit de lluvia. Hay buenas noticias también, no todo es malo, ¿verdad? Por lo menos para esta región de San Carlos se habla de que las lluvias van a ser normales, pero sí podría afectar una disminución o un 20% menos de lluvias en cantones como Pala, Los Chiles y Guatuso, igualmente en otras regiones del país. Pero bueno, vamos a compartir con Norma, que nos acompaña aquí esta noche para hablar de no solamente el tema del Niño, sino, como reitero, de proyectos que viene desarrollando el MAC en la región, que es muy importante también conocer, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, institución del Estado que tenemos acá con sede regional en la zona norte. Gracias por acompañarnos, Norma. Bienvenido. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias. Buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad para conversar un poquito también con la gente y dar a conocer, como bien lo dijiste, de qué es el MAC, qué institución, qué hace, cuál es el servicio que da a las personas productoras de la región y también, pues particularmente, del fenómeno del Niño, ¿verdad? Que esa que mencionas ahorita es tal vez la que más recuerda a la gente, claro, que fue a inicios del 98, pero que ha venido siendo cíclico aproximadamente cada 5 años. En algunas ocasiones con mucha más fuerza, como la de hace 10 años. En el 2013 tuvimos un fenómeno un poquito más fuerte que el de hace 5 años, pero no tan fuerte como en el 98, que en esa oportunidad me recuerdo, trabajaba yo en la Agencia de Extensión Agropecuaria de Los Chiles. Ahí ingresé yo a trabajar y estábamos ahí, tuvimos la mala fortuna de ver animales, claro, varados en las lagunas, definitivamente sin pastos, sin agua, hubo muchísima muerte de animales, sí, y afectación en los cultivos, claro, que fue tal vez la ocasión en que nos tomó más desprevenidos. Y es que si no es una cosa, si no es minga, es más ninga, decía mi abuela, ¿verdad? Si no es el fenómeno del niño y la niña, que venimos de venimos de la niña básicamente, ¿verdad? Casi 2 años de pura lluvia, podría decir uno, y ahora se acrecienta el fenómeno del niño. Por lo menos lo que más echa de menos a veces son las fuentes de agua, pero igual mucha agua también afecta a los sectores. Cuéntenos cómo se pasó esa parte, si hubo algún impacto de la niña aquí o no, para después hablar del niño. Bueno, casualmente, hace unos días conversábamos, estábamos reunidos hablando sobre el tema en la Municipalidad de Guatuso con la alcaldesa y el vicealcalde y caíamos a ese punto.
Hace 4 meses, febrero, era la época de sacar frijoles y estábamos con un exceso de lluvias en la zona. Claro. Y hubo disminución en los rendimientos y hasta incluso pérdidas en el cultivo de frijol por el exceso de lluvia que teníamos en el momento y que no permitió que las personas sacaran o hicieran el proceso normal de secado, ¿verdad? Al sol, el frijol se nació, se pudrió o no llenó la vaina como es lo necesario, entonces se afectó. Y me decían ellos, y de repente teníamos mucha agua y de repente tenemos que decirle a la gente que se prepare porque no viene agua. Y una situación que nos afecta también es que en un periodo corto, hace 2 semanas, llovió un par de días seguidos. De unos días que tuvimos muy calurosos, se vino una lluvia, entonces mucha gente pensó que ya había pasado el asunto, ¿verdad? Que el fenómeno del Niño no era tanto, pero en realidad estamos por entrarle ahorita y se estima que es un periodo de 1 año. Estamos hablando de que podemos llegar con esta situación hasta junio del 2024. Lo cual es, digamos, bastante preocupante porque igual exceso de agua, el exceso de calor, no sé cuál será el peor o si es la misma reacción a nivel de los periodos de cultivo de los agricultores. Para el agricultor en ambas formas se ve afectado. Vamos a ver, si tenemos poca agua, entonces los pastos, especialmente en tema ganadería o los cultivos, se resecan por falta de agua, no hay producción y finalmente el bolsillo de los productores y productoras se ve afectado. Si tenemos exceso de lluvia, en el caso de los pastos, el ganado empieza a caminar y a pisotearlo, se ensucia y ya después no lo quiere comer, también le afecta su crecimiento y en caso de cultivos hay elevado nivel freático, se aumenta la presencia de hongos y otros patógenos y finalmente se afecta el rendimiento del cultivo y el bolsillo de la persona productora. Entonces en ambos casos hay que tratar de manejarlo. La gente debe conocer bien cuál es su entorno, su finca y qué medidas debe tomar para estar preparado de acuerdo a lo que nos va diciendo el meteorológico año con año. Y lo paradójico es que aquí estamos hablando del Niño cuando esta semana se anuncian la entrada de 3 ondas tropicales a esta zona, ¿verdad? Que va a llover. Ahora, para el Niño, ¿qué les ha dicho el presidente o las autoridades de gobierno a ustedes como cabezas de la Dirección Regional del MAC? ¿Qué hay que ir haciendo? ¿Qué hay que anunciar? ¿Qué peligros vienen? Sobre todo que ustedes se manejan por datos del Instituto Meteorológico. Como decía, hay una buena noticia. Se habla de que las lluvias podrían ser normales, por lo menos en San Carlos. Mientras que en otras regiones del país va a ser muy deficitario el tema. De hecho, que se habla de que podría haber razonamiento de más de 650,000 personas solo en gran área metropolitana que se van a ver afectadas por la disminución de los caudales de agua. Claro, en la parte de la gran área metropolitana, pues un problema mucho de salud, ¿verdad? Por no tener agua y los problemas con servicios sanitarios y lavado de ropa y la comida. Acá, bueno, nosotros como región ciertamente tenemos San Carlos, pero tenemos Arapiquí que se nos proyecta un incremento en las lluvias y tenemos la parte que llamamos norte-norte, Guatuzú, Pala, Los Chiles, donde se proyecta una disminución en las lluvias que podría llegar incluso a un 40%. ¿Verdad? Esto ahí sí va a impactar bastante. Sí, sería una afectación muy seria. Es paradójico, en este momento está lloviendo, entonces de repente puede ser que algunas personas bajen la guardia y se despreocupen, pero como te decía, es un fenómeno a 1 año. Entonces, vamos a tener en estas zonas un invierno con poca agua. Es posible que se desabastezcan las fuentes de agua y se nos va a juntar con el verano siguiente. Entonces, ahí es donde por cierto, ya aunque esté comenzando a llover en mayo, a finales ya tenía que comenzar a llover. Ya ahí comenzó
digamos, a partir de abril, a mediados de abril fue cuando comenzó a darse el fenómeno. Ya ha habido alguna escasez de agua. Aunque esté lloviendo, uno siente que no es el agua de los temporales de San Carlos, por decirle algo. Correcto. Eso se mantendría un año. Y en ese ciclo, ¿qué ocurriría, más o menos, Norma? De este, digamos, en el tiempo del agua, porque hay que entender también cómo se va a administrar todo al final. Casualmente en esta reunión que conversamos, nosotros decíamos, bueno, si ese déficit de lluvia, o si la lluvia que tiene que caer nos cayera, digamos que distribuida en los meses, sería genial para nosotros porque da tiempo a los cultivos y al pasto de recibir agua y recuperarse. Pero si esa agua nos cae, como viene a veces, en 2, 3 semanas de temporal, nos ocasionaría el doble impacto, ¿verdad? Se nos inundan los cultivos, se nos inunda el pasto por un tiempo corto y después un periodo de sequía muy fuerte, y eso sería muy, muy lamentable para la producción de la región. Y en estas áreas que se habla de hasta una disminución de un 40%, ¿qué está en peligro ahí además de las fuentes de agua, digamos, en términos agrícolas y ganaderos? Bueno, es que la región nuestra es de vocación agropecuaria, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿qué cultivos están en estos momentos? En estos momentos tenemos siembras de lo que son raíces y tubérculos, yuca, tiquisque, ñampí. Los pastos son constantes. El pasto tenemos que verlo como un cultivo. Entonces el pasto tiene que recibir un mismo proceso de fertilización y de mantenimiento para que pueda hacer su trabajo, que es dar de comer al ganado. Nos ocasionaría, aunque no parezca desde ya, un problema con la siembra de frijol que podemos para el tener 24. Para finales del 23 y cosecha a inicios del 24. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tendríamos tal vez de repente unos suelos muy secos y falta de agua en el momento inicial del cultivo, en la etapa inicial, nos va a hacer que la semilla no germine y desde ahí ya empezaríamos mal, ¿verdad? ¿Y en el lado Sarapiquí? En el lado Sarapiquí podríamos tener un efecto contrario, un exceso de lluvias que entonces haga que con el caminar del ganado sobre los pastos haya un pisoteo y el ganado empieza entonces a ensuciarlo y ya después no lo quiere comer, entonces solo despunta y sigue pisoteando, termina también, como decimos, echando a perder las zonas de pasto, ¿verdad? Claro. Y eso ocasionaría que cuando haya oportunidad haya casi que volver a sembrar pasto, ¿verdad? Ahora, ustedes están, pues me dicen que se reunieron con la alcaldesa, ¿han estado tratando de llamar la atención sobre el tema, advirtiendo qué podría ocurrir? Sí, como te decía al inicio, al ser esto cíclico es algo que los compañeros en las agencias de extensión han estado trabajando con los productores que atendemos en el día a día, lo que nosotros llamamos productores contacto, porque hay otro tipo de productor que se acerca al MAC solamente por un trámite o un requisito, que tenemos los datos de él, pero no es el que atendemos día a día, porque como comprenderás, el tema de personal y recursos no nos permite en una región tan vasta como la Huetar Norte cubrir al 100% de las personas que trabajan en la parte productiva. ¿Y como qué son esas recomendaciones que están dando, digamos, para la gente que nos está viendo y que de repente no tiene ese contacto, o cómo hace uno para contactar, caso que tiene dudas? Okay. ¿Cómo funciona? Bueno, ahorita, digamos, en el MAC estamos pensando o estamos trabajando, vamos a ver, desde dos frentes. A nivel nacional, casualmente ayer en una reunión que teníamos con la directora nacional de extensión y el viceministro, nos hablaban del tema, el viceministro participó en algún momento con nosotros también. Hay acciones que estamos trabajando de forma preventiva. Vamos a buscar las capacitaciones con enlaces con el INTA y el INA para seguir capacitando a las personas en diferentes técnicas para trabajar. Hay que buscar financiamiento, ellos están buscando financiamiento para las personas productoras a través de banca de desarrollo, además esfuerzos para conseguir ayuda en la parte de alimentación animal
a través de alianzas con algunas empresas, la parte de la ICA, por ejemplo, que tiene el tema de la caña, donde podemos tener acceso probablemente a caña de desecho. También otras empresas que trabajan con piña y naranja, que ya nos han ayudado en alguna ocasión con silo. Se está trabajando por parte del viceministro en una estrategia para lograr con alguna empresa que nos preparen un concentrado a bajo costo, tal vez que nos sirva más como para mantenimiento de los animales, claro. Porque está el tema de las pacas, que a veces la gente piensa mucho en eso en el caso del ganado, pero no siempre el ganado come la paca si no está acostumbrado a él. Y tampoco es barata, me imagino. Y tampoco es barata, ¿verdad? Entonces, algunos ejercicios, el INDER tiene algunas fincas que ahorita están por alguna razón en desuso, entonces se piensa en utilizarlas para, junto con el INTA, hacer siembras de maíz o de sorgo, que es otra alternativa que tiene la persona productora, comprar semilla a bajo costo con el INTA. Tienen ahorita semilla de maíz y semilla de sorgo que puede sembrarse y servirnos como alimentación. Puede ser en fresco o puede ser usándolo como silos. Tenemos que trabajar también, y están trabajando ellos en la parte del manejo del recurso hídrico. Necesitamos que la gente tenga cosecha de agua, aprovechar los momentos de lluvia y poder guardar esa agua para ser utilizada en otros momentos. El uso del fertirriego o el uso de los bioinsumos, que es algo de elaboración casera propia del productor, y que en momentos donde la situación económica también apremia, porque al no tener un rendimiento óptimo de los cultivos, pues la bolsa se ve afectada y hay que recurrir a otras. Y el productor nuestro es precavido en eso, ¿no? Ahora que usted señala que hay que coger agua para otras cosas, uno dirá, ¿serán planificados los productores? Yo no conozco ese gremio, pues no sé si realmente las experiencias de años pasados les ha servido algo para los años futuros. Como en todo, algunos sí, otros bastante no. Sí, otros que no, ¿verdad? Entonces, te digo, otro día de esos que iba de gira para el lado de Upala, llegando aquí a Guatuso, entonces con esas lluviecitas que vimos, ya uno ve la gente que tiene los pastos de corta, ya están empezando a recuperar los verdes con brotes nuevos. Sin embargo, la gente que tiene potrero y que es de muy poca biomasa, se ve afectada todavía más por la falta de agua, y esa gente va a tener que esperar mucha lluvia para que vuelva el pasto a crecer un poquito, venga producción de semilla. Entonces ahí es donde la gente tiene que entender que hay que dar el paso hacia otras alternativas que le van a ayudar más. Y nosotros que somos una región, digamos, muy importante en términos de producción de ganado, para ese nivel de producción, ¿se afecta, o la gente que produce ganado para venta de carne, eso tiene otros modos de producir, de alimentar su ganado? Pues sí existen, ¿verdad? Porque hay mucha gente que utiliza la compra de concentrados, sobre todo en la gente que trabaja con lechería, pero es un sistema bastante caro, el depender de un insumo estabulado que llaman. Los que trabajan estabulado en las mismas lecherías, pues también se complementa bastante, entonces no deja de ser un proceso caro. Y la gente que tiene pasto, y como una lechería, por ejemplo, y que suplementa un poquito con concentrado, cuando se baja mucho el pasto tiene que hacer más uso del concentrado. ¿Tienen alguna estimación de que puedan haber pérdidas por todo esto? Porque se baja todo, se va a bajar la carne, la leche, algunos sectores, digamos, algunas producciones que usted decía, como raíces de tubérculos. Al final todo eso también se va a poner caro para el mercado, no va a haber tanto. Datos de estimaciones de pérdidas ahorita no, aunque estamos trabajando en ello. Le hemos pedido a los compañeros en las agencias de extensión que durante sus recorridos estén al tanto, estén observando y documenten y tomen los datos de las personas productoras. Nosotros hemos estado también a nivel más de la región
difundiendo información que es de interés para las personas productoras, sobre todo a través de redes sociales. La región Huetar Norte tiene un Facebook donde divulgamos eso. Estamos haciendo las visitas a las fincas para seguimiento. Estamos dando charlas a los productores y demostraciones de métodos de cómo hacer un silo, de cómo hacer un bioinsumo, pero no lo estamos haciendo ahorita porque tenemos encima el problema. Lo hemos venido haciendo a través del tiempo para que la gente lo adopte y lo ponga en práctica. Aquellos que lo han hecho, pues ahorita tienen su silo preparado y guardado y disponible para cualquier momento que lo estén necesitando. Yo creo que digamos que antes la pregunta era porque estos temas van a seguir, ¿verdad? Incluso yo he leído algunos documentos sobre el tema del clima, dicen que en 5 años posiblemente las estaciones ya vayan a desaparecer, ¿verdad? Como está todo esto, el cambio climático. Entonces va a ser muy irregular, ya los tiempos marcados de siembra o de lluvia y eso no van a ser los mismos. Uno lo que se pregunta es si la gente que se dedica, digamos, que depende mucho de todo esto, se va a preparar o serán sectores que en algún momento van a tener que dedicarse a otra actividad por la condición climática que se va a tener, ¿verdad? Yo no sé, y valga la pregunta, si dentro de todos estos productores de ganado y agrícola, con todo esto que está pasando, se están cambiando de actividad o no, ¿verdad? ¿Qué dicen? Y no solo se suma eso, se suman los altos precios todo lo que es el concentrado, los químicos, que ha venido carísimo por todo el tema de la guerra en Ucrania. Si vale la pena seguir en eso, se pasan, digamos, de leche a piña o se cruzan dejan de sembrar y se cruzan a otra actividad. No sé si todo eso va a tener algún impacto en la región, en el modelo agrícola. Sí. Yo siento que sí, vamos a ver, yo no nací en San Carlos, pero desde chiquillo me gustaba venir a pasear donde un tío. Yo recuerdo que a veces no sé ni por qué me gustaba, porque en alguna ocasión pasé 15 días sin poder salir de la casa por los aguaceros. Claro. Hoy ya no tenemos ese clima, San Carlos no tiene ese clima. Actualmente yo vivo en Venecia y hace 20 años que yo llegué a Venecia, bueno, 25, no era el mismo clima. Venecia llovía más que lo que llueve ahora y era un poco más fresco de lo que es hoy día. En general, San Carlos, Ciudad Quesada, es más caliente, creo yo, que hace 20, 30 años y llueve menos. Entonces, para toda la región es parecido. La gente ha venido adaptándose. Tal vez no lo notamos, pero sí nos vamos adaptando. Y conforme vaya pasando el tiempo y las condiciones de clima vayan haciendo que tomemos decisiones, la gente va a tener que tomarla. Ahora, si nos resistimos mucho a ese cambio, entonces podemos perder. ¿Por qué? Porque ya hay razas de ganado, por ejemplo, que se han ido trabajando para que sean más adaptadas a las condiciones nuestras. Ya hay cultivos que modifican su ciclo. Como te digo, hace casi 30 años que yo entré a trabajar a los chiles, la siembra de frijol era en una ventana entre noviembre y diciembre de un mes. Hoy esa ventana es más amplia. ¿Por qué? Porque no es el mismo comportamiento de las lluvias en el inicio del cultivo. Claro. Vamos a hacer una pausa comercial, después vamos a venir también a conversar con Norma para que nos cuente también sobre los proyectos que el MAC está desarrollando en la región, porque es importante conocer. A veces perdemos la pista de qué está haciendo el MAC o sencillamente decimos que hay instituciones del Estado, no solo digo el MAC, sino muchas, que no hacen nada, ¿verdad? Y es porque no tenemos la información suficiente que nos pueda permitir no solo conocer cómo se desarrollan ellos como institución, sino también cómo puedo yo beneficiarme de algunos servicios que el MAC tiene y que a veces, por perderle la pista, también yo me desentiendo de eso y que podría ser alguien que podría aprovechar todos los proyectos que tiene el MAC. Así que ya regresamos con más de Tertulia de Noche y tal vez para cerrar este tema del cambio climático,
hay que prepararse, digamos, y hay que aprovechar los recursos bien administrados, ¿verdad? Porque a veces vemos las lecherías que dejan los tubos de agua ahí todo el día y como que todo ahí hay en abundancia. Y no, hoy hay que prepararse porque el tema del fenómeno del niño podría darse un año y que comenzará a partir del mes de julio. Así que no se confíen, vaya preparándose porque es mejor estar preparado que no que lo agarren a uno en curva, como dicen popularmente. Ya volvemos. Bien, continuamos compartiendo con el director regional del MAC, don Norma Mora Segura. En esta segunda parte vamos a hablar de algunos proyectos que el MAC está desarrollando para informarnos qué está haciendo el MAC a nivel regional. Don Norma, Álvaro, sí. Cuéntenos un poquito, ¿qué están trabajando ustedes? Ok. Es importante tal vez dar a conocer que el Ministerio de Agricultura y Ganadería es una institución de servicio. Se dedica a darle servicio a los pequeños y medianos productores. Una empresa grande, una empresa piñera, por ejemplo, tiene sus ingenieros agrónomos de planta, tiene su personal técnico de planta, pero un productor pequeño no lo tiene, pagarlo sería muy caro. Entonces, esa es la labor del gobierno, de dar un servicio a la persona productora. Entonces, pone a disposición las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Trabajamos sobre todo por demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona quiere el servicio, nos busca y nosotros estamos para servirles. Porque, como mencioné al inicio, no le podemos llegar al 100% de las personas. Y ustedes saben quién tampoco están dedicados, quiénes nuevos están, quiénes se van. Correcto. Entonces la gente se acerca a demandar el servicio. Ya una vez que un productor sea de contacto, donde tenemos a alguien ya interesado en trabajar o en que le ayudemos, pues se hace un diagnóstico de su finca, de su condición y se elabora junto con él un plan de trabajo de esa finca. ¿Qué quiere el productor hacer? ¿Cómo le ayudamos a mejorar eso? Por supuesto, contemplando la parte económica, ¿verdad? Porque un compañero podría llegar y decirle a la persona, mire, usted tiene que tirar aquí una cerca eléctrica de 300 metros. Sí, pero no tengo plata. Claro. Usted tiene que aplicar tantos sacos de fertilizante. Sí, pero no tengo plata. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Claro. Mire, la cerca, entonces hagamos una cerca viva, corte poró y sembremos. Sembremos. Entonces, hacemos un plan de trabajo con ellos. También somos una institución de capacitación, o sea, damos otro servicio que damos, las charlas, donde no solamente pueden ir las personas que están directamente en contacto con nosotros. A veces damos una charla en una comunidad y la gente, otros vecinos se acercan a oír porque el tema les interesa. Estamos para informar, como casualmente hablábamos anteriormente, el tema del niño, para informar a la gente con datos reales, con información real, porque a veces escuchamos y repetimos y no todo, ahí se va perdiendo un poco la veracidad de las cosas en el ir de boca a boca. Y también estamos en el trabajo de gestión con proyectos para organizaciones o para productores a través de alianzas con otras instituciones en la búsqueda de recursos para mejorar las condiciones, sea de un productor o sea de una organización. Ahora, ese tema de los finqueros, digamos, no hay límite, puede ser, o cómo denominan que les pueden ayudar, ¿eso es por hectárea, terreno, o tengo un pedacito y quiero que, ¿cómo funciona? Porque puede ser que cualquiera diga que es productor o agricultor y no tenga lo suficiente como para calificarse como productor o agricultor, ¿no? Nosotros tenemos, hay una acreditación que se llama PIMPA con Y,
que quiere decir pequeño y mediano productor agropecuario. Entonces el PIMPA es un documento que nosotros desde el MAC damos, que es lo que acredita a la persona como productor agropecuario. El PIMPA nos da dos rangos, pequeño y mediano. El que esté sobre el límite de mediano es un productor grande. No quiere decir que le vamos a cerrar la puerta, no, para nada. Pero la prioridad son los más pequeños, correcto. Entonces, cuando el productor tiene PIMPA, ahorita hay dos beneficios. Uno que ya es bastante viejo, que es el de la exoneración en la prueba de gases, que nació con RITEVE, ahorita con DECRA, ¿verdad? Y que no solo no la hace, sino no la paga. Estando acreditado en el MAC, sea con PIMPA o en las otras dependencias del MAC, como SENASA, con el certificado veterinario de operación, o el SFE, acreditado como productor o como exportador, esta persona no hace la prueba de gases. Entonces, él debe estar al día en el registro de productor. Claro. Otro beneficio del registro como productor agropecuario es el beneficio que da el régimen especial agropecuario, mediante el cual esa persona que esté registrada solo paga el 1% de impuesto de ventas en los productos que lleve para ser utilizados en su trabajo. Entonces hay una diferencia de un 12% del impuesto que sí se siente dependiendo de la ¿Y eso compra. en cualquier negocio lo hace? En cualquier negocio de venta de productos agropecuarios. ¿Presenta ¿verdad? qué? ¿Tiene que presentar el carnet? Actualmente ya no es necesario ni que lleve el documento que nosotros damos, porque en la página del Ministerio de Agricultura y Ganadería hay un enlace donde el establecimiento digita, se mete a la página del MAC y ahí en la primera carátula de la institución, ahí se consulte su situación. La persona digita tu número de cédula y si digita el mío, no le va a aparecer nada. Le va a parecer que no está registrado porque yo no soy productor. Claro. Pero quien sí lo sea, entonces aparece y ahí le dice hasta cuándo está vigente su acreditación y si lo tiene así, le aplican ese descuento. Trabajamos con temas de sostenibilidad como el NAMA Ganadería, que son normas de mitigación, son acciones que se desarrollan con la finca de estos productores en ganadería para trabajar mitigación por el impacto del cambio climático y se lleva una serie de mediciones con ellos. Eso es un indicador que crece año con año en la cantidad de fincas que tenemos que atender. Trabajamos con reconocimiento por beneficios ambientales en la parte sostenible y en la parte orgánica. Entonces, aquellas personas que desarrollen labores de beneficio ambiental tienen una devolución de hasta un 30% en algunas de sus actividades de las labores realizadas. Trabajamos bastante, bueno, el RBAO es reconocimiento de beneficios ambientales en la parte orgánica. Trabajamos con la bandera azul ecológica, que también son actividades en pro de la sostenibilidad y el cuidado del ambiente, que es una bandera que tenemos que llevar muy en alto, ¿verdad? Porque como institución rectora del sector agropecuario tenemos que trabajar en la protección del ambiente. Buscamos apoyar a las personas en producción a bajo costo, uso de tecnologías, que es también algo muy importante. Sí, y las asesorías, que son muy importantes. Pero no sé si es un mal concepto viejo que hay, pero mucha gente cree que el MAC es como una caja chica, ¿verdad? Que usted llega como productor y le dice, claro, aquí hay plata, vaya, siembra, compre ganado. Esas cosas no funcionan en el MAC. A nosotros nos encantaría. Claro. De hecho, cuando yo entré en el MAC, entré a trabajar con un proyecto que era un proyecto de crédito para pequeño productor en el que el dinero no lo tenía el MAC, lo tenía otra instancia, pero un ente bancario, pero había varias organizaciones. Era más factible que la persona, uno le decía a la persona, bueno, hacemos ese plan de finca que mencioné antes, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a mejorar la condición de su galerón, de su lechería? ¿Va a comprar animales? ¿Va a sembrar frijoles? Bueno, vamos a trabajar por desembolsos, de acuerdo al avance. Pero actualmente no.
En algún momento alguien tomó todos esos dineros y los depositó en otro fondo. Claro. Y, y no tenemos, el MAC no es una institución que tenga dinero. Por eso mencioné la parte de gestión, porque sí ayudamos a gestionar recursos cuando está a nuestro alcance con alguna ONG, con alguna otra institución como el INDER, que tiene recursos. Es una institución completamente hermana, Claro. porque pertenecer al sector Y agropecuario. esos sí tienen plata. Ahí hay plata, Hay plata. ¿verdad? Pero también tiene una ley Sí, claro. que les obliga a cumplir con ciertos parámetros. Entonces, ahí depende la coordinación para que podamos accesar o ayudar a las personas a accesar ciertos fondos. ¿Cuántas sedes del MAC tienen ustedes aquí, en la zona? región? En toda la región tenemos ahorita 14 oficinas. Tenemos 3 en Sarapiquí, una oficina allá en Horquetas, la finca bananera que se denominaba Río Frío. Ajá. Entonces hay una allá. Atienden ahí. Tenemos en Puerto Viejo, en La Virgen. En San Carlos tenemos en Pital, Venecia, Aguasarcas. Una como Venecia, por ejemplo, cubre el cantón de Río Cuarto y el distrito Sarapiquí, que pertenece a Alajuela, lo que llamamos San Miguel de La Sarapiquí. Virgen ahí. La Virgen sí Es San Miguel de Alajuela. San Miguel de Alajuela. Tenemos Aguasarcas, que cubre Aguasarcas y el distrito de Quesada y la parte alta, Florencia, que ve Santa Clara. Santa Rosa también hay una, ¿verdad? En Santa Rosa hay una, en Pital hay una. Tenemos en Los Chiles, en Guatuso y 3 en Upala Centro, en Bijagua y en Aguascaras, que ya es la que limita con Guanacaste, ¿verdad? Ahora, ¿qué actividades ya ya han desaparecido, que hayan visto ustedes ese cambio de modelo en la zona, digamos, que antes se producía mucho arroz, por ejemplo, muchos frijoles, había mucha producción agrícola, ahora uno ve que es menos. ¿Ha ido cambiando sus modelos o es que hay menos agricultores ahora? Han cambiado el cultivo. Efectivamente, arroz se sembraba muchísimo, y ahora se siembra muy poco, bueno, poquísimo en Guatuso, poquito en Upala, en Los Chiles prácticamente no se siembra. Y fue una zona arrocera, Fue una ¿verdad? zona Muchos arrocera. años. El frijol mismo ha disminuido también sus áreas de siembra, pero se han incrementado otras. Por ejemplo, en Los Chiles, en los 90s había naranja, pero no había caña ni había piña, que fueron cultivos que después incursionaron, que la gente cambió de ganadería o de naranja a esas actividades. El crecimiento casi exponencial que ha tenido la piña en la región, Sí, ha sido que en algún bárbaro. momento ayudó a que mucha gente levantara sus actividades productivas. Piña ha crecido muchísimo. Han salido algunos otros, el abacal, el sachainchi, que han venido como alternativas nuevas, pero mantenemos siempre la siembra de raíces y tubérculos, Sí. como la yuca, tiquisque, ñampí, el mismo jengibre, se mantienen siendo cultivos de la zona, que de repente puede ser que un año tengamos una producción, un área sembrada de yuca bajísima, pero el año siguiente Es alta. se triplica o se cuadruplica el área Pero en el sembrada. registro de gente reportada en el MAC, ¿los agricultores han disminuido o se han mantenido? Gente que se dedica a eso. Siento que se mantienen. Se mantienen. Se mantienen. No es mucha la gente que decide abandonar su actividad por completo. O la finca pasa de uno a otro, ¿verdad? sí. Del papá al hijo, y entonces se mantiene. En ocasión, la finca grande de un productor se divide en 3 o 4 hijos o hijas, y entonces Uno llegó a ver aquí un boom como de las tilaperas, de la siembra de teca y melina, eso que todavía se produce en la zona, ¿no? se sigue produciendo, pero es son 2 actividades más bien, que el caso de las forestales se ha localizado bastante en algunas zonas, está como más concentrado ahí,
Y las tilaperas sí fue algo que bajó bastante, ¿verdad? ¿Verdad que Porque sí? en algún Eso, momento, como bien mencionás, Fue un boom. fue un boom. Los compañeros de Incopesca en ese momento tenían muchísimo trabajo. En las agencias de extensión teníamos que apoyar yendo a traer lo que llamamos semilla, ¿verdad? Los alevines. Claro. Aquí los producían en varios lugares. El Centro Agrícola Cantonal de San Carlos producía semilla. En Fortuna había 2 o 3 productores que se dedicaban a la producción de semilla. Y la estación que tiene el MAC en Guapile, la estación Los Diamantes. Entonces, de forma coordinada, que es parte del apoyo que le dábamos a los productores, nosotros íbamos también a traer, esa semilla que requiere su cuidado, ¿verdad? Claro. Eso tenía que venir en bolsas, dependiendo del tiempo de transporte, había que ponerle oxígeno a las bolsas, estarlas cuidando, eso era todo o sea, no era nada más como ir y echar y me peces y regreso. jalar, sí. Pero sí fue un trabajo bastante fuerte que hicimos desde la parte del sector agropecuario en el fomento. ¿Y de esa ahora qué actividad. le están prestando más atención? Digamos que usted diga, vea, esto es un proyecto que estamos llevando a cabo y va siendo exitoso en términos de producción, no sé, o de ganado. Las actividades productivas se mantienen. En lo que nosotros estamos trabajando es en apoyar para que mejoren las condiciones. Lo que es agricultura de precisión, como el proyecto Agroinnovación, que pretende tener mayor información sobre todo meteorológica, datos de lluvia, información que te permita tomar una decisión Claro, más sí. acertada. El uso del dron, por ejemplo, que igual en momentos anteriores había que medir una finca o hacer la división de apartos primero con A pie, sí, con un claro. aparato de topografía, ¿verdad? Después tuvimos más, en un pasado cercano, el uso de los GPS, ¿verdad? Sí. Y ahorita tenemos afortunadamente el uso del dron, en donde con el dron podemos volar una finca y hacer una división de apartos más fácilmente, más acertada. Podemos ver las capas superficiales del suelo. Podemos tener mapas de calor que nos dan, es una información valiosa en algunos temas de trabajo nuestro. Entonces, apuntamos sobre todo a eso, Álvaro, Claro. a mejorar la calidad del servicio. Uno se pregunta, bueno, eso es muy bueno, pero hay actividades que conviven y digamos, no sé si son por formas de conflicto, que uno ha visto que entre la piña y el ganado a veces como que no concuerda la cuestión. ¿Cómo se hace con eso? Porque uno ve, es como por temporada, ¿verdad? Como que las moscas se desatan mucho y afectan a los ganaderos y los ganaderos insisten, es que la piña hay un conflicto ahí de intereses. ¿Eso cómo lo administran? Ok, esta mosca, ¿verdad? Que su nombre científico es Stomoxys calcitrans y la conocemos como mosca del establo, no como mosca de la piña, porque ella se reproduce en rastrojos, sobre todo de origen vegetal. Okay. Claro, en una zona donde hay mucho rastrojo de piña, pues Mucha mosca. más factiblemente se va a reproducir en el rastrojo de la piña. La hemos encontrado en rastrojos de naranja, de palmito, de café, en las zonas cafetaleras, pero aquí particularmente se reproduce bastante en el rastrojo de la piña. Su forma de vida, ella se alimenta solamente de sangre. Ese es el problema que tenemos con la parte ganadera. Ellas se reproducen en la piña, en este caso, en cualquier rastrojo vegetal, y ellas vuelan en busca de animales de sangre caliente. Entonces, llegan a fincas y lamentablemente atacan sobre todo el ganado, pero caballos, eventualmente a perros. ¿Qué se requiere? Se requiere un excelente manejo por parte del productor de piña para que se puedan bajar las poblaciones de mosca. Pensar en mosca, en cero mosca, es prácticamente imposible. Porque si una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados y si tenemos una mosca por
por cada 2 metros cuadrados, que sería casi insignificante, ¿verdad? Ver una mosca volando por ahí, pero en una hectárea serían 5.000 moscas. Claro. Pero una empresa piñera no abre una hectárea, puede abrir 10 o 20. Entonces es una nube de moscas. Claro. Afortunadamente nosotros desde el ministerio, que tenemos un equipo técnico regional conformado por las diferentes instancias, compañeros de la parte de extensión agropecuaria, de SENASA, del SFE y del INTA, tenemos un equipo y propusimos la mejora recientemente de un decreto que firmó el presidente y el ministro, lo firmaron el 15 de mayo pasado en Zarcero, en la celebración del Día del Agricultor, que nos permite regular un poco más las condiciones cuando la empresa piñera abre sus zonas, de manera que podamos reducir el impacto de la reproducción de la mosca y por ende en la afectación al sector ganadero. Y cuando habla de regulaciones, ¿cómo qué es? ¿Como el manejo, el rastrojo, de la En el piña? manejo del rastrojo, correcto, Claro. y en medidas que tengan que tiendan a disminuir romper los ciclos de la mosca y disminuir la población, ¿no? Ya, sí, porque ahí a la pura par, pero incluso, ¿cómo hacen? Porque uno lo ve. Hay gente que compra, no sé cómo se llama, pero desecho de la piña para darle al ganado. Traslada mucho de esa mosca a la lechería, por decirle algo, ¿o no? Sí, también. Y no siempre en estos casos Y no sé si esa mosca también afecta al ser humano, no sé. Eventualmente, claro, porque nosotros somos también de sangre caliente. Lo que pasa es que para nosotros es más fácil sacudirnos, claro, y cuesta más. Ajá, pero si no tuviesen otros animales, probablemente van a llegar más directamente donde el humano. Sí, las regulaciones, en el caso de piña, de rastrojo, de desecho de piña, que se ensila ahí, si es bien manejado, si es bien tapado, prácticamente se disminuye o se elimina la posibilidad. Sí, pero es interesante lo que vos decís, es imposible evitar que haya moscas. Porque es hay gente que quiere que no haya moscas, digamos, Eso es algo que tenemos que entender y que lamentablemente es muy difícil. Claro. Es muy difícil porque la reproducción de ellas se da. Sí, claro. Y se va a dar, donde quiera que se rompa un área de piña, claro, aparece la mosca. Y han tenido mucho conflicto porque la piña ha crecido mucho aquí en la zona. Como mencionabas, hay épocas. Hay meses especiales para eso, digamos, cuando, no sé si la mosca revienta en una fecha. Es que las variaciones de temperatura, las lluvias, un periodo muy seco como estábamos ahora, muy caliente, con un poquito de agua, es un ambiente propicio para que ellas aumenten su reproducción. Entonces, el conflicto se genera, que yo no le diría exactamente un conflicto entre ellos, pero sí de una queja sentida, obviamente, con toda razón, porque el ganadero ve su animal afectado y su rendimiento, porque prácticamente que un animal muy afectado se dedica a espantar, a ver cómo se quitan las moscas. Exacto. Y su producción de leche baja. Exacto. ¿Verdad? Entonces, es su reclamo o su queja por parte del productor ganadero es sentida y es con razón, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros tratamos de hacer una coordinación, de estar vigilantes, de estar haciendo inspecciones a las plantaciones de piña para evitar en la medida de nuestras posibilidades o dar medidas correctivas o eventualmente sancionatorias, que es algo que nos permite ahora también el decreto, en casos de que no se cumplan o no se maneje adecuadamente la ya piña. Cerrando, una pregunta que vi una noticia reciente y es que, claro, tiene que ver con la propiedad intelectual, que estaban encontrando piña en la zona de color rosada.
¿ustedes intervienen en eso o ya es a nivel de tribunales por ser un tema de propiedad intelectual? El procedimiento posterior sí es de tribunales. La piña como tal, quien hace la inspección y cuando alguien pone la queja y la detección y el levantamiento de la evidencia, sí lo hacen los compañeros del SFE, ¿verdad? El Servicio Fitosanitario del Estado, que son los que ven esa parte. Efectivamente, esta piña que la produce una empresa que está mayormente ubicada allá en el sur, en Buenos Aires de Punta Arenas, la está utilizando toda para exportación. Entonces, aquí no la teníamos en el mercado. ¿Cómo llegó, verdad? No se sabe, pero alguien trajo el material, alguien lo consiguió, lo trajo. Lo que pasa es que sí, hay una propiedad y entonces... Es un material genético que tiene dueño. Que tiene dueño. Entonces, hasta que no sea liberada para que pueda ser de libre siembra, es prohibido reproducirla y por tanto corresponde a las autoridades, en este caso, primero las fitosanitarias, hacer una inspección y eliminar el producto, destruirlo, y posteriormente lo que competa a las autoridades judiciales el proceso. Sí. Qué interesante porque, claro, eso es otro tema. Uno ha visto conflictos de siembras de maíz que son genéticamente modificados y otros no en otros países, en otros ¿verdad? países, sí. En Costa Rica, lo menciono porque casi que públicamente es lo más notorio que se ha visto ahora en una cuestión de conflicto de intereses, de que esta semilla es mía y no es suya, porque tradicionalmente nosotros cogíamos de otros y sembrábamos, intercambiábamos semilla, pero ya esas modificaciones genéticas no es, digamos, a no ser que usted cuente con la autorización del propio dueño, Ajá. no puede usarlas. Álvaro, tiempo atrás lo que se sembraba eran 2 o 3 materiales de piña. La champaca, por ahí otro par más, y después empezaron a venir otros materiales. Y recuerdo que en algún momento, bueno, que salió la MD2. Exacto, la que es dulcita. Y otra gente sacó la piña oro, y uno decía, "Ay, pues es que es el mismo material prácticamente", exacto, ¿verdad? Pero ahí es más difícil de detectar, ¿verdad? Cuando hubo un tráfico de semilla. Pero en una piña de estas, que cuando sí, claro, la partís es rosada, o sea, ahí, sí. no hay forma. No hay forma. Norma, no sé si hay algún número telefónico, si alguien necesita una guía mayor por este tema del clima que estábamos hablando, que ustedes puedan brindarle alguna información o ellos puedan acercarse a ustedes para decirle, bueno, cuénteme cómo va a estar aquí la cosa. Sí, claro. El número de la dirección regional, que está aquí en Ciudad Quesada, es el 2105-6441. Ahí la secretaria les puede dar, depende del área de influencia, sí, le va a preguntar dónde vive usted y ella le va a decir, bueno, este es el número. Comuníquese con tal. De la agencia de extensión correspondiente. Nosotros, en la mayoría de agencias, porque en muy pocas, pero muy pocas de esas 14, tenemos una secretaria. Es parte del problema de personal. Sí. Entonces, tiene que atender, a veces ni siquiera están, tal vez. Hemos definido 4 días de visita a campo y 1 de oficina, okay, para atención al público. Entonces, solamente en Sarapiquí, las agencias de Sarapiquí hacen oficina los días lunes, el resto de la región hace oficina el día viernes. El día viernes, correcto. Entonces, con seguridad, si quieren acercarse a una de las agencias, el día viernes va a haber alguien que los pueda atender. Y si no, el tema, como les decía, vía telefónica, o de repente la mayoría de compañeros no tienen problema en que den su número celular, claro, y entonces los contactan para cualquier consulta o claro, agendar una visita o que lo reciban en la oficina. No, buenísimo, porque hay que estar de cerca con todos estos cambios que hay. Norma, muchas gracias más bien por venir a contarnos un poquito qué estaban haciendo también. Y es importante darle seguimiento a este tema del niño, a ver cómo nos va a impactar, si efectivamente va a ser normal, como dicen, o de repente va a haber alguna situación que haya que anunciar o alentar para evitar alguna complicación. Y aquí estamos para servirle. Muchísimas gracias. También tenemos, como mencioné, en redes sociales, ajá, tenemos un Facebook de la región Huetar Norte. ¿Cómo se llama? Ministerio de Agricultura y Ganadería, región Huetar Norte. Y ahí estamos nosotros
también divulgando lo que hacemos en las agencias y también pues por ahí podríamos atender consultas o brindar cualquier cosa. Claro, muchísimas gracias. Estamos a la orden y muchísimas gracias por invitarme esta noche al programa. Muchísimas gracias a Norma por habernos acompañado y a ustedes también. Los esperamos la próxima semana aquí en Tertulia de Noche de nuevo, los miércoles a las 9 con repetición los domingos a las 7. Chao, los esperamos.